En este vídeo vamos a hablar sobre la clasificación histológica y la clasificación cromosómica de las alteraciones cromosómicas que se dan en el cáncer de mama. Y vamos a hablar, en segundo lugar, del diagnóstico, de las características clínicas que puede tener el cáncer de mama. Espero que os guste. Para explicar la clasificación de los tipos histológicos más frecuentes del cáncer de mama, voy a hacer referencia a dos conceptos. El primero hace referencia al proceso de la carcinogénesis. Y el segundo hace referencia a la histología. Bien, respecto a la carcinogénesis, a partir del epitelio normal se van produciendo alteraciones cromosómicas. Estas alteraciones cromosómicas producen atipias en el núcleo y estas atipias producen una proliferación. Estas características ya serían atribuibles a la neoplasia y al principio estas células proliferan hacia la luz, pero dejan intacta la muscularis mucosa, por lo cual en los primeros estadios podemos hablar de un carcinoma in situ. A medida que aumentan las alteraciones cromosómicas, aumentan las atipias y aumenta la proliferación. Y aquí ya sí que se produce una ruptura de la muscularis mucosa y una invasión hacia las estructuras vecinas. Y además se producen metástasis o invasión hacia los linfáticos y los ganglios linfáticos y hacia la sangre. A esto lo llamamos carcinoma invasivo, en los términos ingleses EIC. Y el carcinoma in situ se llamaría CIS. Ahora vamos a hablar de la histología. Dependiendo de dónde esté, va a ser un lobulillar o un ductal. Y así, si unimos estos dos conceptos, la carcinogénesis y la histología, vamos a tener 4 tipos de tumores básicos, que son los más importantes. El carcinoma in situ lobulillar y el carcinoma in situ ductal. Estos serían los carcinomas in situ. Y por otra parte, tendríamos el carcinoma invasivo lobulillar y el carcinoma invasivo ductal. Pues teniendo estos dos conceptos en la cabeza, vamos a hacer una tabla con los cánceres, los tipos histológicos del cáncer de mama. Aquí tendríamos los carcinomas in situ y aquí tendríamos los carcinomas invasivos. Arriba tendríamos los lobulillares y abajo tendríamos los ductales. Entonces, benignos tendríamos el carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. De los malignos teníamos el carcinoma ductal invasivo y el carcinoma lobulillar invasivo. Los más frecuentes son los ductales. De los carcinomas in situ, este supone un 85%, y de los malignos, el carcinoma ductal infiltrante supone un 80%. El lobulillar es menos frecuente y supone de un 8 a un 15%. Y luego hay otro tipo que es mixto, que tiene los componentes del lobulillar más el ductal, que supone aproximadamente un 7%. El carcinoma lobulillar infiltrante tiene 3 características importantes que tenemos que ver. La primera es a nivel del genoma, de los cromosomas. Tiene la mutación del ER2 positivo. Luego, a nivel estructural es un tumor ubicuo. ¿Qué significa? Que está en muchos sitios.
Puede estar en las dos mamas, es decir, puede ser bilateral, o puede estar en la misma mama en dos sitios a la vez, es decir, puede ser multicéntrico. Y luego también tiene otra característica, una tercera característica importante, que es que tiene una reacción dermoplástica. ¿Qué significa esto? El tejido fibroso, los fibrocitos que hay aquí en el parénquima mamario, entre el parénquima mamario, pueden producir una secreción fibrosa o de calcio y van a dar lugar a las microcalcificaciones. Y ya por último, hay otros tumores que son menos importantes, que pueden ser de mal pronóstico, fundamentalmente el angiosarcoma, o de buen pronóstico, como son el medular, el mucinoso, el tubular y el papilar. Para explicar la clasificación molecular del cáncer de mama, me voy a valer de una metáfora, de la metáfora del deporte. No es lo mismo el riesgo que tiene una viejecita jugando al golf que el que puede tener una persona haciendo una escalada sin cuerda. Es decir, no es lo mismo el riesgo que puede tener una mujer con un cáncer de mama de tipo luminal A que el que puede tener una mujer con un cáncer de mama de tipo basal-like o triple negativo. No es lo mismo el riesgo que puede tener un futbolista, que sería un luminal B, que un ciclista profesional a la llegada del sprint, que sería un ER2 sobreexpresado. Es decir, el riesgo molecular va a avanzar. No es lo mismo un cáncer luminal A que un basal-like triple negativo. Bien, ¿por qué se llaman luminales? Se llaman luminales porque expresan una molécula que está presente en la célula normal de la mama. Y luego, por otra parte, tienen unos receptores para estrógenos y para progesterona positivos. ¿Por qué tiene importancia? Porque va a haber un tratamiento que va a utilizar estas moléculas como diana terapéutica. El luminal B se diferencia del luminal A en que tiene el KI mucho más positivo que el luminal A. Y ahora tenemos los tumores de peor pronóstico. El ER2 sobreexpresado, que constituye de un 10 a un 15%, y fundamentalmente el basal-like o el triple negativo. ¿Por qué? Porque tiene los receptores estrogénicos negativos, los receptores progestágenos negativos y el ER2 lo tiene también negativo. Respecto al diagnóstico del cáncer de mama, la clínica va a ser distinta y el diagnóstico va a ser distinto en los países industrializados de los países en vías de desarrollo. En nuestro medio, el 85% de los casos se diagnostican mediante el screening, mediante una mamografía. Y solamente un 15% de los casos son una enfermedad oculta mamográficamente. Y esto puede ser, ¿por qué? Porque aparezca antes de que empiece el periodo de screening, antes de los 45 años, o porque se diagnostique en los intervalos
entre los que se hace la prueba de screening. También puede diagnosticarse como una enfermedad avanzada, pero esto ocurre en menos casos. Por desgracia, ocurre más en los países en vías de desarrollo y puede diagnosticarse como una masa a nivel de la mama, que característicamente es una masa dura, inmóvil y adherida a los planos profundos. También se puede diagnosticar como una masa axilar, puesto que ya haya dado una metástasis ganglionar. O signos de enfermedad avanzada, como pueden ser la piel en naranja, la telorrea o la retracción del pezón.